lejos de una violencia social, ambiental, ¿no? Tener derecho a una vivienda segura, que nos proteja ¿de quién? De todos los demás que nos quiera hacer daño en el mundo exterior. Y además, dentro de ella nos otorgue, ¿no? Cobija. También dignidad desde el punto de nuestro tema, dignidad está tener derecho a un trabajo decente, muy desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Eso significa que tener la posibilidad de acceder a un trabajo que nos permita saciar, ¿no? Nuestras necesidades y a quién tenemos atrás de nosotros, siempre a nuestra familia, nuestras necesidades y la de nuestra familia. Este derecho al trabajo debe otorgarnos las condiciones mínimas y alimentos y necesidades que nos permitan desarrollarnos normalmente en la vida de la sociedad. Poder acceder también, la dignidad también es poder acceder a una educación de calidad, que no caigamos en pobreza extrema, ¿no? Tiene que garantizar también la salud, que hoy día nos preocupa tanto, ¿no? Esta pandemia que ustedes conocen mejor que yo, ¿no? También tener derecho a la información, al conocimiento, a la justicia, a la equidad, ¿no? Al desarrollo de nosotros, ¿no? Cuando no podemos acceder a estos requisitos, el Estado nos está negando, pues, una vida digna. Debemos por ello reclamar al Estado, a nuestras autoridades, el reconocimiento de nuestros derechos humanos. Porque esos derechos humanos no nacen de una norma, de una constitución, de una normatividad, sino nace por el hecho mismo que nosotros somos seres humanos. Ya los tenemos implícito en nosotros. Cuando no podemos luchar solo para la defensa de los derechos humanos, debemos de buscar alianzas a través con otros hombres, con otras instituciones, ¿no? Para obtener estos derechos frente a la sociedad. Otra de las formas es nuestra participación en la política para poder conseguir estos derechos. Por ello debemos organizarnos, pues, pero no estamos solos. Muchos, al igual que usted, yo y todos nosotros, estamos prestos a luchar por estos derechos básicos, elementales, que tiene todo hombre o mujer en el mundo. La dignidad, pues, es la resistencia que oponen los seres humanos cuando se sienten violados sus derechos. Todos merecemos vivir con dignidad, pues, por supuesto, la dignidad es mucho más de lo que hemos dicho, mucho más, ¿no? Solamente he tratado de tocar algunos temitas, algunas pinceladas, ¿no? Bien, pero hay algunas personas en el mundo que no respetan estos derechos humanos y son los violadores de derechos humanos. Estos son aquellos que no respetan a la persona humana en su dignidad, considerando que es solo un objeto económico, la persona humana, sin considerar como el fin supremo de la sociedad y del Estado, conforme lo señala el artículo 1 de la Constitución del Perú, ¿no? Mi maestro Adolfo Alvarado Belloso, ojalá que me esté escuchando, ¿no? Maestro rosarino, a quien yo sigo muy de cerca, siempre recuerdo que él expresaba en sus conferencias, ¿no?, que el primer derecho fundamental que tiene un hombre es el derecho a la vida. Pues sin ella nosotros pasamos a ser una cosa, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Y nos convertimos tan solo en un objeto. El segundo derecho, decía mi maestro Adolfo Alvarado, más importante es la libertad, porque si nos quitan la libertad, nos quitan la dignidad. El tercer derecho fundamental más importante que tiene un hombre es el derecho al proceso. ¿Y por qué el derecho al proceso? Porque nos sirve para pacificar a la sociedad,
una de las misiones más importantes que tiene el Estado, y también para cristalizar los derechos de los hombres. Hace poco, el 19 de diciembre pasado, del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos sorprendió con una sentencia. La sentencia 419, ¿no?, de las 420 existentes, creo, hasta la fecha, salvo error o omisión, con que a través de esta sentencia nos declaran responsables internacionalmente al Estado peruano como violadores de los derechos humanos en el caso Julio Casanina versus Perú, al haberlo separado del cargo de fiscal adjunto provisional de Huamanga sin una debida motivación. A ver, ¿qué cosa es lo que acabo de decir? Nos han condenado. ¿Qué? ¿A mí? Bueno, a mí también, a usted también. Y acá podemos hacer toda la conjugación verbal. Yo, tú, nosotros, vosotros, ellos, ¿no? Él, todos, ¿no? Por eso decimos, nos han condenado. ¿A quién? Al Estado peruano. ¿Y qué cosa es el Estado? La Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933 definió al Estado como un espacio que posee lo siguiente: una población permanente, que somos nosotros, un territorio definido y un gobierno, ¿no? El Estado, pues, está dotado de territorio, población y soberanía. Así lo dice el maestro Sánchez Meca. En consecuencia, cuando se condena al Estado como violador de derechos humanos, se está calificando como tal a toda su población y no a los que nos gobiernan, a las instituciones, y no solamente a ellos, sino también a los funcionarios públicos que cometieron este desliz. En consecuencia, los violadores de derechos humanos somos yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. En otras palabras, todos los peruanos. Qué vergüenza ajena siento. Y los que cometieron estas atrocidades, bien, gracias, ni por enterados, pues ni siquiera se les identifica y menos pagan las indemnizaciones, quienes al final las pagamos todos nosotros con nuestras platas que pagamos nuestros impuestos. Esto resulta realmente indignante. Una persona que respeta los derechos humanos es una persona civilizada, ¿no?, y no salvaje. Se espera de él un comportamiento vocacional. Tiene una vocación por el respeto y protección de los derechos humanos, demostrando con ello que va en favor de la protección de los derechos humanos, demostrando que es un ser humano culto, educado, ilustrado, cortés, sociable, etc. Por el contrario, la persona que no cumple con ello debe ser considerado, pues, disculpen las palabras, pero debe ser un bárbaro, un grosero, incivil, inhumano, insociable, insolente, inurbano, monstruoso, ogro, primitivo, salvaje, vándalo, violento, con cavernícola, etcétera, y más calificativos que podríamos decirles. Ahora, si nosotros hacemos un ejercicio mental sencillo, ¿quiénes son los principales defensores de los derechos humanos? ¿Podrían señalarme 10 mentalmente? ¿Eh? No, este no es un examen para ustedes. Ya, estos son los 10. Perfecto. Y ahora, ¿me podría señalar quiénes son los 10 más grandes violadores de derechos humanos en el mundo y en la historia del mundo? Más fácil es recordarse de los violadores, ¿no?, en el mundo, ¿no? Podemos poner Idi Amin, Hitler, Mussolini, ¿no? Qué sé yo, ¿no?
pero no nos acordamos pues de los que embanderaron, y podríamos dar más de 150 o 200 nombres y muchos más en este momento de gente que ha defendido realmente los derechos humanos, ¿no? Así que eso no hay que dejarlo, ¿no? Y en el Perú, violadores de derechos humanos hay, por supuesto, porque si no hay violadores de derechos humanos, ¿por qué tanto la Corte Interamericana nos fustiga y nos condena como violadores de derechos humanos? Hay varios expresidentes, militares, políticos, que hoy pasan desapercibidos y que candidatean y tienen mucha intención de votos. Entonces, no sé qué es lo que pasa con la memoria del peruano, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo es que tomamos conciencia de estos derechos humanos. Yo les voy a contar que en una oportunidad fui invitado a Europa a dictar una conferencia, ¿no? Y y estuve yo en el mercadito, porque a mí me salía más a cuenta ir al mercado, comprar algunas cositas y comer, porque en Europa la comida es demasiado cara, ¿no? Y me encuentro revisando unas naranjas grandazas, enormes, estas, ¿no? Y me llamó la atención y comencé a cogerla, ¿no? A esta naranja inmensa, que era así más o menos, ¿no? Y se me acerca una viejita de unos 80 años, más o menos, y me dice esta señora, señor, no compre esas naranjas. ¿Por qué? Le digo, si están hermosas, grandazas, me llama la atención, esto no hay en mi país, le digo, porque de donde vienen estas naranjas explotan a los menores y violan los derechos humanos. Dios mío, fue una cachetada de ida y vuelta. ¿Cómo me va a enseñar una señora de 80 años a respetar los derechos humanos? Y yo, siendo abogado, no me estaba dando cuenta, ni pensaba ni siquiera por casualidad esa posibilidad, ¿no? Uno ve solamente la figura bonita, ¿no? Pero fíjense cómo son de conscientes algunas personas cuando defienden lo que creen, ¿no? Por ello, todos los días son válidos para reconocer y tomar conciencia de qué cosas son los derechos humanos y fundamentalmente qué cosa es la persona humana, lo más valioso que tiene el universo. No resulta suficiente el control de constitucionalidad, y ya van a ver que en este caso Casanina, Julio Casanina, recurrió a los tribunales peruanos y nadie le hizo caso. Recurre al Tribunal Internacional y sale fundada su demanda. Es que nuestro pueblo a cada rato está siendo condenado como violadores de derechos humanos. Por eso surge el control de convencionalidad, que lo hacen los organismos internacionales jurisdiccionales. Nace así, pues, los convenios y tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, pues de estos no se cumplen en nuestro territorio. Entonces, si no se cumple acá en nuestro territorio, tenemos la instancia supranacional donde podemos alegar nuestra violación de derechos fundamentales o derechos humanos. Un país violador, entiéndalo esto, por favor, ¿no? Un país violador de derechos humanos no cuenta con seguridad jurídica. Inmediatamente vemos, a ver, voy a invertir mi capital. Ah, ya, porque yo soy peruano, invierto en el Perú. Así no funciona. Antes de repente podía ser. Ahora los capitales se van a los países y naciones que cuentan con seguridad jurídica. Y si no vienen esos grandes capitales, no hay puestos de trabajo. Y si no hay puestos de trabajo, no hay producción de objetos que sacien y servicios que sacien nuestras necesidades y las de nuestras familias. Y si
se produce como consecuencia de ello el hambre, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que hemos pasado casi 2 décadas con el terrorismo en el país. ¿Eso queremos repetir? Definitivamente creo que no. Esta incivilidad nos obliga a contar con instrumentos jurídicos e instituciones de control y defensa de los derechos humanos. Por ello el país, el Perú, ¿no? El 10 de diciembre de 1948, en la ciudad de París, hace ya más de 72 años, ¿no? La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 a tercero, recoge los 30 artículos considerados derechos humanos básicos. Es cierto que en ese entonces no existía consenso internacional y los países no se ponían de acuerdo, este derecho básico o no, ¿no? Desde ahí se empezó a construir unas normas universales de protección del hombre frente a los abusos de poder. Por tal motivo, en ese entonces no se pudo lograr formalizar un tratado internacional obligatorio para todas las naciones, por lo que se limitó a hacer una declaración. Y esa declaración fue llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se constituye en un ideal común de todos los pueblos y naciones, ¿no?, del mundo, ¿no? Y se constituye también un instrumento internacional que ha sido traducido en más de 500 idiomas a través de todo el orbe. En consecuencia, nacen 2 instituciones. Uno, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. En principio, los derechos fundamentales se encuentran aquí en el Perú, ¿no? Se encuentran en los 3 primeros artículos de la Constitución Política del Perú. Y el artículo 3º de esta acotada norma señala que la enumeración de estos primeros 3 artículos donde contienen los derechos fundamentales no solamente son los únicos, sino que también están a lo largo de sus 206 artículos, de las 16 disposiciones finales y transitorias y de las 3 disposiciones transitorias especiales. Por otro lado, de la lectura de la 4ª disposición final y transitoria de la Constitución del 93, señala que las normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias, ¿no? En consecuencia, la propia Constitución admite una igual a mí, yo Constitución, una igual a mí son los tratados fundamentales que versen sobre derechos fundamentales. ¿Y qué pasaría si hay 2 normas, una constitucional y otra un tratado internacional que versa, que defiende derechos fundamentales? Una protege más a la otra. ¿Cuál decido? La que más proteja al ser humano. En consecuencia, ¿no? Lo que se busca con los derechos humanos es proteger a la persona humana. De esta interpretación nacen estas 2 teorías doctrinarias, el control de constitucionalidad interno y el control de convencionalidad supranacional, ¿no? El control de constitucionalidad, ¿no?, se encuentra pues en nuestros artículos 51 y 138 de la Constitución, ¿no? Y también podemos señalar que el control concentrado que lo realiza únicamente el Tribunal Constitucional está en el artículo 201 y 202 de la Constitución, ¿no? Y el control convencional en nuestras normas internas, ¿dónde se encuentran? Pues se encuentra en la 4ª disposición final y transitoria de la Constitución del 93, en el artículo 10º de la Ley Procesal del Trabajo. Y miren este gran detalle que resulta importante. Dice, conforme a este artículo 10 de la Ley Procesal del Trabajo, ¿no?, de disposición complementaria, ¿sabes? Dice, conforme a lo establecido en la 4ª disposición final, que lo hemos citado, transitoria de la Constitución del Perú,
los derechos laborales individuales o colectivos se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya lo hemos dicho, y con los tratados, ya lo hemos dicho, y acuerdos internacionales de la materia ratificados por el Perú, sin perjuicio de consultar los pronunciamientos de los órganos de control de organizaciones internacionales de trabajo, OIT, y los criterios o decisiones adoptados por los tribunales internacionales constituidos según los tratados de los que el Perú es parte. Las sentencias, pues, de la Comisión Interamericana de Derechos Fundamentales, de Derechos Humanos. También encontramos el desarrollo de este control de convencionalidad en el artículo 64 de la Constitución, que es el sometimiento a tribunales internacionales. Y también el artículo 205, cuando nos habla de la jurisdicción supranacional. De la Constitución también, 205 de la Constitución. Muy bien, mientras que el control convencional, ¿no?, o bloque de convencionalidad, o también llamado Corpus Juris Interamericano, ¿no? Vamos a ver, dice, la democracia constitucional. Todos los países occidentales aspiran a tener este modelo, a un control convencional. Porque a veces dudamos de que aquí en nuestro país podamos tener una respuesta justa, adecuada, equitativa. Los doctrinarios más afamados como Ronald Dworkin o Luigi Ferrajoli, ellos son los defensores de la primacía de la Constitución y consideran que este sistema jurídico político tiene dos elementos: el Estado constitucional y el gobierno democrático. El fundamento más importante de la democracia es la igualdad y la libertad. Implica el poder del pueblo, y por eso cuando yo hago mis sentencias, ¿no?, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, dice: a nombre del pueblo declaro confirmar la sentencia, o declarar nula, o declarar revocar para declarar infundado, no sé, ¿no?, etcétera, a nombre del pueblo, de todos nosotros, ¿no? Uno de los antecedentes del control de constitucionalidad lo tenemos en las palabras de Montesquieu, cuando decía este señor, no francés: he aquí pues la constitución fundamental del gobierno de que hablamos, compuesto por dos partes del poder legislativo, la una encadenará a la otra por la mutua facultad del veto. Ambas estarán limitadas por el poder ejecutivo, como este por el legislativo. Otro de los antecedentes históricos es la gran sentencia, ¿no?, de 1803 en el juicio de William Marbury versus James Madison, ¿no?, donde el juez John Marshall por primera vez aplica el control de aplica el control de constitucionalidad, le da la supremacía constitucional frente a la norma federal. La norma de la Constitución valía más, ¿correcto? Me encantaría explicarles esto, pero acá nos quedamos y tenemos que desarrollar todavía. Hay tipologías de sentencias de la Corte Interamericana, pero lo más importante, el control de la convencionalidad tiene un bloque de convencionalidad. Y en América lo que tenemos, la perla, la norma más importante que tenemos los americanos es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Luego también tenemos el protocolo adicional acerca de derechos económicos y sociales y culturales, también conocido como el Pacto de San Salvador. También tenemos la Convención Interamericana contra las desapariciones forzadas. También la Convención Interamericana que previene, sanciona y erradica la violencia contra la mujer, que llamada más conocida como la Constitución Belén du Pará. El reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con todas sus modificaciones. El Estatuto de Convención Interamericana de Derechos Humanos. Acá viene lo más bonito en este tema. También forma parte del bloque de convencionalidad las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
No se olviden de que la sentencia que estamos tocando es la 419, caso Julio Casanina versus Perú, y la 420 de la sentencia es el caso de la comunidad andina Nuestra Tierra versus Argentina. También no se salva Argentina, ¿no? Otras también opiniones consultivas, tanto de la Comisión Interamericana que se encuentra allá en Washington, ¿no? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se encuentra en San José, Costa Rica. ¿Todos estos instrumentos son vinculantes para nosotros? Sí, son vinculantes. ¿Y cualquier juez puede aplicarlos? Sí, definitivamente. La norma que proteja más, si es la Constitución y las normas ordinarias, que también son bloques de constitucionalidad, o el bloque de convencionalidad es la que más proteja a la persona. Muy bien, entramos ahora sí de lleno al caso Julio Casanina versus Perú, ya con todos estos antecedentes. El 19 de diciembre último, la Corte Interamericana hizo público la sentencia 419 recaída en el caso Julio Casanina versus el Perú. Esta fue dictada el 24 de noviembre del 2020, por el cual se declara responsable internacionalmente al Estado peruano por las violaciones de los derechos humanos, al haberlo separado del cargo de fiscal adjunto provisional del Distrito Fiscal de Ayacucho, Huamanga, ¿no? Del despacho de la Segunda Fiscalía Penal de Huamanga. Era un fiscal provincial adjunto. Lo designan y le retiran la confianza y se va a la calle. Eso fue todo. En el presente caso, la Corte considera que el Estado peruano ha vulnerado principalmente 4 derechos, expresamente reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica. El primer derecho que se refiere, entre estos, por favor, esta sentencia es rica. Le podemos extraer muchas más cosas, pero por el tiempo que tenemos no me da. Pero léanla, les aconsejo. El primer derecho que se ha violado, dice la Corte, el Perú ha violado, ¿no? El derecho a las garantías judiciales, artículo 8.1. ¿Qué dice este artículo? Las garantías jurisdiccionales. Toda persona tiene derecho a ser oída debidamente las garantías y dentro de un plazo razonable, un juez tribunal competente, independiente, imparcial, etcétera, ¿no? Después, ¿qué más ha violado? El derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad. El artículo 23.1.c. ¿Qué es este derecho? El tener acceso a condiciones generales de igualdad y las funciones públicas en su país. A ver, ¿cómo es esto? Señor, mientras a mí me sacaron, a los otros que estaban en las mismas condiciones se quedaron. ¿Por qué a mí me sacan y los otros se quedan si estamos en las mismas condiciones? El tercer derecho que la Corte ha dicho que se ha violado, el derecho a la estabilidad laboral, artículo 26, ¿no? Y dice el desarrollo progresivo. Los derechos de los trabajadores son progresivos, ¿no? Para arriba, no para abajo, ¿no? Los estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económicas, técnicas, ¿no? A lograr progresivamente los derechos, pues, laborales, culturales, etcétera, educación, etcétera, ¿no? Y finalmente, el cuarto derecho que señala otros muchos más, pero estoy tratando de concentrar. El derecho a la protección judicial, que está en el artículo 25.1, debido a que en sede nacional no encontró amparo a estas vulneraciones. Efectivamente, Julio Casanina acudió a la acción de amparo, se fue a todas las instancias, llegó al Tribunal Constitucional y le dijeron, manan, usted no tiene derechos. Muy bien, me voy a la Corte Interamericana y usted sí tiene los derechos. Se han violado sus derechos, ¿correcto? Bien. A nuestro criterio, la Corte funda y concentra su ratio decidendi
en esta sentencia condenatoria en sus fundamentos, apúntenlo, 81, 82 y 83. Creo que esos deberían de ser leídos de todas maneras, como mínimo, ¿no? Estos tres fundamentos tienen un título que se le llama la garantía de inamovilidad en el cargo de las o los y las fiscales provisionales. Y aquí señala, ¿no?, de que hay que garantizar a los provisionales la independencia y objetividad. También deben de otorgárseles cierto tipo de estabilidad, de permanencia en el cargo. También debe a los provisionales, si bien no son equivalentes a los titulares, pero debemos de salvaguardar sus derechos y no extenderse indefinidamente por el tiempo y las condiciones y sin condiciones. Debería señalarse unas cláusulas resolutorias, ¿no? Como por ejemplo la situación de que si se portan mal, si falta la capacidad por un determinado tiempo, etcétera, ¿no? Pero lo que no ha sido esto, porque solamente se designa a fulano, se le quita la designación y se acabó. No se decía más. Y hay un reglamento, por ejemplo, en el Ministerio Público hasta el día de hoy, en que reglamenta esta situación, pero no están estos derechos que señala la Corte Interamericana, ¿no? La Corte entiende que un fiscal provincial provisional adjunto, ¿no? No tiene el mismo nivel que un titular, pues, que ha pasado pues, por un concurso, etcétera, ¿no? Y debe de responder su retiro a causas legalmente previstas. Y como consecuencia le dice al Estado peruano, modifique usted esa normatividad. No es posible que usted pueda designar y quitarle esa designación sin ninguna fundamentación. Eso es en grandes palabras. Hasta aquí, algunos podrían hasta pensar, ¿no? ¿Cómo sería posible declarar la inamovilidad de los cargos de fiscales y jueces provisionales con la misma estabilidad de un titular? Eso no se ha dicho, por si acaso. La Corte Interamericana no ha dicho que son iguales. No. Admite que hay diferencias. La idea que tenemos que un magistrado provisional es que tanto el fiscal de la Nación, así como el presidente de la Corte Suprema y presidente de distintas Cortes Superiores de la República, cuentan con facultades para designar. Eso es cierto, ¿no? A criterio de los magistrados provisionales. Sin embargo, estos no vienen cumpliendo con normas como la Ley de Carrera Fiscal, Ley 30.483, la Ley de Carrera Judicial, la Ley 29.277, la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es un ministerio que no pertenece al Ejecutivo, por si acaso, como algún personaje ha dicho, ¿no? Y tampoco cumplen con los requisitos para las designaciones que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señalan claramente la forma y modo de cómo copar provisionalmente estos cargos provisionales. Y además, no solamente se queda conforme con esto, sino la Corte dice, deben de modificar de la manera que estamos señalando nosotros. O sea, que nos está imponiendo, ¿no?, la obligación de modificar esta forma de designación. Con mucha preocupación, nosotros también vemos que actualmente la Corte Suprema, por ejemplo, cuenta con 15 vocales titulares. La mayoría especialistas en derecho civil y penal, ¿no? Solo hay un juez titular que cuenta con la especialidad de los derechos laborales. Existen 15 jueces supremos titulares y 38 jueces provisionales en la Corte Suprema. Y en las distintas cortes sería largo mencionar, aquí tengo pero definitivamente, sería bastante largo. Bien, la parte resolutiva nos interesa. ¿Qué es lo que resuelve en la parte resolutiva? Aparte de condenarnos, ¿no? Nos manda a pagar al Estado peruano
una indemnización a la víctima por el daño sufrido. El Estado peruano deberá pagar a don Julio Casanina una indemnización que se fija en $30.000. Ah, bueno, felizmente, $30.000, ya, listo, no pasa nada. No, un momentito. Por lucro cesante, el pago de indemnización por concepto de ingresos dejados de percibir del 21 de enero del 2003 al 9 de febrero del 2005, que es la fecha en que se nombró a una fiscal titular en ese cargo, ¿no? Y con base a montos correspondientes, la remuneración de funcionario del cargo equivalente le manda a pagar $25.000 más americanos. ¿Ahí queda todo? No, señores. Por daño inmaterial, o sea, el daño moral, lo entiende la Corte. La Corte estima que por este concepto, ¿no?, se le debe pagar $15.000 americanos. Costas y gastos, perdón, no hable de costos, ¿no?, sino gastos. Ahí quedó, no, por costas y gastos se le debe pagar además $15.000 americanos, ¿no? Ahí quedó todo, tampoco. El reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, la suma de $704.46. Ahí quedó todo, no, más los intereses bancarios moratorios, más la publicación de la sentencia como un resarcimiento moral, más la garantía de no repetición. La Corte determina que el Estado peruano en un plazo razonable debe adecuar la normatividad de designación y de quitada de confianza o de salida de un fiscal de otra forma. Eso lo establece el fundamento 81 y 83 de la sentencia condenatoria. ¿Cuánto nos ha costado esta gracia al pueblo peruano? $70.704 americanos con 46 centavos, más los intereses. Y cuidado, si se demoran y si tiene más gastos para ejecutar estos derechos, también se van a incrementar estas cantidades. Definitivamente, y yo pregunto, ¿y dónde están los que violaron este derecho? Bien, gracias, no pasa nada, ¿no? Hay un problema, ¿no? Hay un problema acá. Muy bien, ya en forma de, porque ya nos quedan poco, en forma de conclusión, quiero decirles lo siguiente. Frente a esto, debemos señalar que los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que sus fiscales provisionales sean estables bajo ciertas condiciones, para que sean independientes en sus decisiones y no pierdan su objetividad en las motivaciones que ellos hacen en las funciones propias de su labor. Con ello no queremos equiparar de ningún modo, así como lo dice la Corte Interamericana, de ningún modo a los fiscales provisionales con los titulares, que sí han pasado por un concurso para su nombramiento, mientras que los provisionales deben ser designados por un determinado tiempo, hay que señalarlo, sujeto a condiciones, hay que señalarlo, cláusulas resolutorias claras y ajustadas a derecho, eso hay que señalarlo, lo dice la Corte, y que hoy no viene ocurriendo, y que hasta la fecha se vienen incumpliendo. Mire lo que ha pasado, esto ha sido notificado el 19 de diciembre y todavía se continúa con este tipo de designaciones. La provisionalidad de ninguna manera debe opacar las funciones que ejerce con las mismas garantías, obligaciones y responsabilidades que de los titulares. Incluso en sus remuneraciones deben de ser igual. A igual trabajo, igual remuneración. Igualmente deben de contar con las mismas protecciones a fin que no caigan en las presiones internas y externas que violentan sumamente la independencia de la función. El mensaje que tiene la sentencia de la Corte Interamericana que condena al Estado peruano es que la separación de un fiscal provisional debe responder a una causal resolutoria de plazo y modo previamente establecida en la ley, como la imputación de incapacidad
o mal comportamiento como la de incurrir en falta comprobada y el debido proceso, en especial del irrestricto derecho a la defensa. La provisionalidad, que es un problema ya con el ejemplo que les he dado de la Corte Suprema, es bárbaro, ¿no? La provisionalidad debe desaparecer en el Perú, o por lo menos ya, que sea mínima para garantizar nuestros derechos a la tutela jurisdiccional, a un debido proceso, ¿no? Y por ello se debe de convocar concursos públicos, pero en forma permanente. La sentencia de la Corte y los tratados internacionales que versan sobre la protección de derechos fundamentales siempre nos hacen corregir errores en nuestra legislación. Esta es una oportunidad que tenemos todos los peruanos. Así que todos desde ahora tenemos la obligación de formular propuestas para que nuestras autoridades puedan enmendar sus errores. Creemos que las consecuencias y las obligaciones que surgen de las sentencias internacionales condenatorias deben de ser asumidas y no como ocurre actualmente, que estos malos personajes se desvinculan del puesto sin ninguna responsabilidad. Estos funcionarios incumplen estas obligaciones y lo dejan enganchado al Estado. Bueno, una acotación final. Yo quisiera saber, una pregunta tonta, por supuesto, ¿no? Yo quisiera saber si todos y cada uno de ustedes creen en los derechos humanos. O algunos estén en contra de repente, ¿no? Sería interesante saber sus alocuciones, ¿no? Pero si uno cree en los derechos, tú dices, sí, yo defiendo los derechos humanos me suenan bonito al oído, los derechos humanos protegen al hombre en su libertad, en su dignidad, en su, etcétera, en su derecho al trabajo, etcétera. Pero acá les traigo una frase de Mahatma Gandhi, el gran Bapu. Dice, creer en algo y no vivir para ello, eso es deshonesto. Así que con estas palabras maravillosas del maestro Gandhi terminamos esta conversación con ustedes y quedo a disposición. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharnos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un programa magistral. Ha sido muy interesante conocer este caso, saber lo que nos está costando lamentablemente. Y por aquí, a ver, Pepi Lucy le dice, los derechos humanos son muy importantes. Juan Francisco Rivera le dice, muy clara la conferencia, mi estimado doctor. Por ahí le mandaron también saludos desde Italia. No tengo ya el comentario porque son muchísimos, pero hubo saludos también desde Italia. Y por aquí tengo la pregunta de Lorena JC, que le dice, doctor, en este caso entonces se tendría que reponer en el cargo a dicho fiscal. ¿Qué pasa si la plaza que ocupaba ha desaparecido o la ocupa ya un fiscal titular? ¿Habría que pagarle otra indemnización? Bien, a este señor, él solicitó su reposición ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte le dijo, bueno, de que saliste hasta el año 2005 en que fue nombrada la fiscal titular, hasta eso te voy a pagar lucro cesante. Así ha determinado la Corte Interamericana, ¿correcto? Y porque ya tiene titular solamente este periodo, desde que te sacaron hasta que se nombró a la fiscal provincial adjunto en el cargo, ya como titular, ¿correcto? Que fue una mujer, ¿ya? Entonces, le pagó, porque si no, él estaba solicitando por 17 años de remuneración. Felizmente que ahí no fue condescendiente la Corte Interamericana. Gracias a Dios. Si no, lo que nos hubiera costado, doctor. Sí, así es. Muy bien, Pavel Ordóñez le dice, gracias por su exposición, doctor. Elmer Siguas, gracias, doctor. Excelente ponencia. Abigail Zuleta, brillante, muchas gracias. Gustavo Verde, felicitaciones, doctor Yangali, excelente exposición. Zuli Arcela Valerio, muy claro, doctor, muchas gracias. Sergio Chambilla, excelente ponencia. Saúl Cuadros, muy buena ponencia, saludos, doctor. Jorge Arroyo Ramírez, gracias, doctor, excelente ponencia. Muchísimas gracias, como siempre, doctor. Clases magistrales
que obviamente se transmiten a través de LP, el portal jurídico más visitado de todo el país. Ya saben, todos los miércoles, cada 2 semanas, quincenalmente, emitimos el programa Despacho Laboral a cargo del doctor Gino Giangalli. Doctor, sus palabras finales para que se despida de su público. Muy bien, muchas gracias, realmente inmerecidas esas palabras respecto a mi persona, pero realmente que los llevo muy adentro de mi corazón. Estamos sumamente preocupados por la situación de salubridad de nuestra patria. Por favor, cuídense mucho. Ahora ya no solamente están agarrando los viejitos, están agarrando a muchachos de 30, 40, 50, 45 años, ¿no? Está faltando el oxígeno, no hay camas UCI, realmente es toda una preocupación, ¿no? Y Dios sabe por qué nos han mandado esta situación, estamos viviendo momentos de angustia, de agobio, pero luego de la tempestad va a salir un sol brillante que nos va a iluminar Dios y nos va a dar todas las posibilidades de desarrollarnos en este gran país que es el Perú y que todo lo tenemos en nuestro corazón. Muchas gracias, hasta el próximo programa, Despacho Laboral. Muchísimas gracias, doctor. Muchas bendiciones para usted y para todos sus seguidores. La próxima cita es el miércoles 3 de febrero a las 5 de la tarde. Ya saben, los esperamos en Despacho Laboral. Cuídense mucho, pásenla bonito y como dice el doctor Giangalli, a cuidarse, que el virus todavía anda por ahí. Pásenla muy bien. Chao, chao. Gracias.